Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta lección. Present Simple, Negations and Questions. El presente simple en negaciones y preguntas. Como lo dice el título, en esta lección vamos a aprender a usar el presente simple en negaciones y preguntas. Así que, let's get started. Vamos a comenzar. Primeramente, veremos cómo convertir el presente simple a preguntas. Present Simple, Question Form, que es presente simple, forma interrogativa. Para poder convertir una oración en presente simple a negación o pregunta, debemos usar el verbo auxiliar do. Generalmente, un verbo auxiliar se usa junto con otros verbos para cambiar un poco el significado de la oración. No te preocupes si no entiendes muy bien esto de verbo auxiliar y algunos temas que todo lo iremos cubriendo en mucho detalle en esta y siguientes lecciones. Generalmente usamos el verbo auxiliar do para dos cosas, para hacer preguntas o para hacer oraciones negativas. Veamos estos dos ejemplos. Do you know my friend? ¿Tú conoces a mi amigo? Como podemos ver, usamos do en esta oración para hacer la pregunta. I don't know your friend. Yo no conozco a tu amigo. Igualmente, utilizamos don't para hacer esta oración negativa. Como pudimos ver en los ejemplos que acabo de decir, para hacer preguntas en el presente simple, solamente debemos agregar el verbo auxiliar do antes del sujeto, al principio de la oración. El verbo auxiliar do no tiene traducción al español cuando se utiliza para hacer preguntas. Más bien, do simplemente se convierte en un auxiliar para convertir la oración a pregunta. Por eso le decimos verbo auxiliar. Veamos estos ejemplos de cómo convertir estas afirmaciones a preguntas. They drink soda. Ellos beben soda o refresco. Para hacer la pregunta, solo tenemos que poner do al principio y decir, do they drink soda? ¿Ellos beben soda? I plan to play. Yo planeo jugar. Lo hacemos a pregunta igualmente, solo agregando do al principio. Do I plan to play? Yo planeo jugar. You cut wood. Tú cortas madera. Do you cut wood? ¿Tú cortas madera? We go to the local college. Nosotros vamos al colegio local. Do we go to the local college? Nosotros vamos al colegio local. You reach your goals. Tú alcanzas tus metas. Do you reach your goals? Tú alcanzas tus metas. Como has podido escuchar, estoy leyendo cada una de estas oraciones porque contienen muchas palabras nuevas para ti, si eres principiante, como drink, bebo, soda, soda, cut, cortar, wood, madera. Entonces pon mucha atención en cómo pronuncio cada palabra e intenta repetirla, para que aprendas inglés muy bien. ¿Ok? Y para aquellos que tienen un conocimiento un poco más avanzado, simplemente sean pacientes o salten a lecciones que crean que no han dominado. Muy bien, entonces, continuemos. Es muy importante ahora conocer que cuando hacemos preguntas con la tercera persona singular, es decir, he, she, it, debemos usar el verbo auxiliar does, que es una variación de do, pero para la tercera persona singular. ¿Ok? Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Poner does al principio de la oración para hacer preguntas. Por ejemplo, she plays the bass. Ella toca el bajo. Para hacer la pregunta, agregamos does al principio
y decimos, Does she play the bass? Algo muy importante que puedes notar aquí es que en la afirmación decimos, She plays the bass, porque vimos que los verbos generalmente terminan en S cuando los usamos con he, she o it. Sin embargo, cuando los convertimos en pregunta, ya que usamos does, el verbo después de he, she o it ya no debe llevar la S al final. Lo pones como el verbo normal, como si fuera con I, you, they o we. ¿Ok? Ahora vamos a la siguiente oración. He breaks the law. Él rompe la ley. Lo convertimos en pregunta agregando el does. Does he break the law? It smells food. Eso huele comida. Does it smell food? Eso huele comida. Ahora ya conocemos cómo hacer las frases en afirmación en el presente simple a pregunta. Así que ahora pasaremos a aprender el present simple en negative form o el presente simple en forma negativa. Es muy simple. Primeramente, veamos estos ejemplos. En afirmación, you pass the test. Tú pasas la prueba o el examen. Si queremos convertir esta oración a negación, simplemente tenemos que agregar las palabras do not después del sujeto o antes del verbo para convertirlo a negación. You do not pass the test. Tú no pasas la prueba o el examen. Do not significa no. Tú no pasas la prueba. Hay otra forma de hacer la negación, que es con el do not contraído. En este caso sería don't. You don't pass the test. Tú no pasas la prueba. En inglés hablado, las contracciones son más comunes. ¿Ok? Es importante, otra vez reiterando, que sepamos que usamos las contracciones en el lenguaje informal o hablado, pero cuando hablamos del lenguaje escrito, por ejemplo, si tienes que escribir para un examen o cualquier tipo de escrito o libros, siempre o casi siempre se van a usar las frases o palabras sin contracción. Es lo más común. Ahora, cuando hacemos uso de las contracciones, usualmente omitimos o dejamos de usar una o varias letras de una palabra y lo unimos a otra por medio de un apóstrofe. En este caso, don't es la contracción de do not, porque juntamos las palabras do y not. Omitimos la letra O de la palabra not y la sustituimos por un apóstrofe. Don't. Esto que estoy diciendo puede ser muy repetitivo, pero otra vez, es para las personas que no saben qué es una contracción o un apóstrofe. Y muchas veces, alumnos de nivel intermedio me comentan que no conocían todas las razones de esto. Así que te servirá mucho volver a aprenderlo. Ahora veamos estos ejemplos en acción. ¿Ok? Tenemos esta frase. They do not play soccer. Ellos no juegan soccer. Con contracción sería They don't play soccer. Ellos no juegan soccer. They do not go to class. Ellos no van a clase. Con contracción. They don't go to class. We do not control the market. Nosotros no controlamos el mercado. Con contracción. We don't control the market. Nosotros no controlamos el mercado. They do not raise money. Ellos no recaudan dinero. Con contracción. They don't raise money. They do not love the environment. Ellos no aman el medio ambiente. Con contracción. They don't love the environment.
Cuando el sujeto de la oración es la tercera persona, singular, que es he, she o it, utilizamos does y not para hacer negaciones, o podemos usar su contracción doesn't. Cuando usamos doesn't o does not, el verbo de la oración otra vez ya no lleva la S al final. Veamos esos ejemplos. Sin contracción. He does not lend money. Él no presta dinero. Con contracción. He doesn't lend money. Sin contracción. She does not paint houses. Con contracción. She doesn't paint houses. Ella no pinta casas. Sin contracción. It does not bite people. Eso no muerde gente. Con contracción. It doesn't bite people. Ahora veamos estos ejemplos para recapitular lo que hemos estado aprendiendo. En afirmación, esta oración es She speaks English. Ella habla inglés. En pregunta, Does she speak English? Ella habla inglés. Ponemos does al principio. Y en negación, She doesn't speak English. O She does not speak English. Ella no habla inglés. He plays basketball. Él juega basketball. En pregunta, Does he play basketball? Él juega basketball. Y en negación, No, he doesn't play basketball. No, él no juega basketball. ¿Vamos bien hasta ahora? Si en algún momento sientes que esto va un poco rápido, puedes pausarlo o volver a repetir hasta que entiendas perfectamente cada uno de los conceptos. Eso es muy importante. Nunca te adelantes sin haber dominado un concepto previo, o vas a terminar sabiendo muy poco y estando muy confundido acerca del idioma. Y esto va para cualquier habilidad que quieras aprender. Ahora, aprenderemos short answers with do and does. Respuestas cortas con do y does. En inglés, como en español, cuando nos hacen una pregunta, podríamos contestar con un simple sí o no. Por ejemplo, si me preguntan, ¿Do you like pizza? ¿A ti te gusta la pizza? Yo puedo decir solo yes o yeah, sí. O si me preguntaron otra vez, ¿Do you like pizza? Yo podría decir solo no. Sin embargo, esto es bastante informal y, aunque se usa, no es tan usado en inglés. Hay una manera que es mejor para responder y se le conoce como respuestas cortas. Y en este momento vamos a aprender a cómo usarlas en afirmación y negación. La estructura de estas respuestas cortas con do, don't, does y doesn't es la siguiente. Yes más sujeto más do o does cuando la respuesta es afirmativa. Y no más el sujeto más don't o doesn't cuando la respuesta es negativa. Por ejemplo, si me preguntan, ¿Do you like pizza? ¿A ti te gusta la pizza? Y quiero usar una respuesta corta negativa. Digo, no, I don't, que se traduciría como no, a mí no me gusta la pizza. ¿Ok? Aquí tenemos muchos ejemplos para poder entender claramente. Do you like music? ¿A ti te gusta la música? No, I don't. No, a mí no me gusta. Do you like ice cream? ¿A ti te gusta el helado? Yes, I do. Sí, a mí me gusta. Does he like books? ¿A él le gustan los libros? No, he doesn't. No, a él no le gustan. Como puedes ver, generalmente el sujeto de la respuesta corta es el sujeto de la pregunta, a menos que me hagan la pregunta directamente a mí. Si a mí me dicen, ¿Do you like pizza?
o do you like ice cream en este caso. Como hablan de mí, yo digo yes, I do si quiero responder afirmativamente o no, I don't si quiero responder negativamente. Entonces, continuemos. Does she travel a lot? ¿Ella viaja mucho? Yes, she does. Que se puede traducir como sí, ella sí viaja, o sí, ella lo hace, o sí lo hace. Do we like TV shows? ¿A nosotros nos gustan los shows de TV? Yes, we do. Sí, a nosotros nos gustan. Ahora vamos a aprender algo muy importante, que es el present simple negative question form. Este es el presente simple en pregunta también, pero en pregunta negativa. Hemos aprendido el presente simple afirmativo, el presente simple en pregunta y el presente simple en negaciones. Y ahora lo aprenderemos en negaciones, pero en pregunta. Si queremos hacer preguntas en forma negativa en el presente simple, tenemos que utilizar esta estructura. Don't, a doesn't, más el sujeto, más el verbo en infinitivo sin to, más complemento. Veamos estos ejemplos. Si yo quiero preguntar, yo no hablo mucho en la escuela, tendría que utilizar don't I talk much at school, porque utilizamos primero el don't, luego el sujeto, luego el verbo sin to y luego el complemento. Don't I talk much at school? Si quiero responder de forma afirmativa, uso yes, I do. Sí, yo sí hablo mucho. Si quisiera yo responder de forma negativa, diría no, I don't. Siguiente ejemplo. Don't you see your heart? ¿Tú no ves tu corazón? No, I don't. No, yo no lo veo. Doesn't he experience insomnia? ¿Él no experimenta insomnio? Yes, he does. Sí, él sí experimenta. Doesn't she decide to go? ¿Ella no decide ir? No, she doesn't. No, ella no decide. Doesn't it write novels? ¿No escribe él novelas? No, it doesn't. No, él no escribe. ¿Está claro? Ahora veremos algo muy importante, muy importante. Y estas son las palabras interrogativas. ¿Qué son las palabras interrogativas? Son las que generalmente en la escuela, en la primaria, secundaria, prepa y universidad nos enseñaron como las preguntas del reportero. ¿Quién, qué, cuál, dónde, cuándo, por qué, cómo? En inglés se les conoce como question words, palabras de pregunta, question words. Y estas preguntas son importantes porque nos ayudan a conocer información específica. Como vimos en las hojas anteriores, simplemente querían o queríamos afirmar o desafirmar alguna oración. Por ejemplo, cuando yo digo, don't I talk much at school? Yo no hablo mucho en la escuela. Simplemente yo quiero que alguien me rectifique o me desacredite algo que yo pienso que es cierto o no. ¿Yo hablo mucho en la escuela? ¿Sí o no? Esa sería la respuesta. Sin embargo, cuando yo uso las etiquetas de pregunta, lo que estoy tratando de ubicar es información más específica. ¿Ok? Entonces, tenemos who, que es quién, para personas. What, que es qué o cuál, para cosas y personas. Which, que es qué o cuál, para cosas y personas. Where, dónde. When, que es cuándo. Why, por qué. Y how, cómo o qué tan. Es importante saber que la estructura más sencilla para hacer preguntas con palabras interrogativas y el presente simple es esta. Primeramente ponemos la pregunta
o la palabra interrogativa, luego do o does, o don't o doesn't, dependiendo de lo que queramos preguntar, luego el sujeto, luego el verbo en infinitivo sin to y luego el complemento. Aquí vamos a ver muchos ejemplos para entender. Por ejemplo, who don't you love? ¿A quién no amas tú? Tenemos primeramente la palabra interrogativa, luego el don't, luego el sujeto, en este caso you, luego el verbo, love. En este caso no hay complemento. Así que ahora aprendemos que en ocasiones las oraciones no van a tener complemento. Es opcional. Por eso se llama complemento. What do you think about the weather? ¿Qué piensas tú del clima? Aquí sí tenemos primeramente la palabra interrogativa what, luego el do, luego el sujeto you, luego el verbo sin to, think, y luego el complemento. About the weather. Where does she think to go? ¿A dónde piensa ella ir? Why doesn't he work here? ¿Por qué no trabaja él aquí? When do you leave? ¿Cuándo te vas tú? How do you do that? ¿Cómo haces tú eso? Como acabamos de ver, en español en realidad no preguntamos así. ¿A quién no amas tú? Diríamos solo, ¿a quién no amas? O cuando le preguntamos a alguien qué piensa del clima, le decimos, ¿qué piensas del clima? No qué piensas tú del clima o qué piensas del clima tú. Aquí ponemos las traducciones así, muy formales, porque queremos reforzar lo que significa cada pronombre personal. Obviamente, ya cuando vayamos avanzando, vamos a quitar el énfasis en cada pronombre. Por ejemplo, where does she think to go? Aquí dice, ¿a dónde piensa ella ir? Pero simplemente podríamos traducirlo como, ¿a dónde piensa ir? ¿Ok? Bueno, esto fue todo por esta lección. Espero que te haya gustado y te veo en la siguiente. Recuerda que si quieres practicar más, practicar la pronunciación o algunos ejemplos o conceptos no te quedaron muy claros, puedes repetir el video simplemente a tu propio ritmo y recuerda no avanzar al siguiente video hasta que hayas entendido cada concepto que aprendimos aquí. De esta forma, de verdad, vas a avanzar rápido y de verdad vas a lograr hablar inglés al final del curso. Muchas gracias.